dicotomía de natural, antinatural, y que muchos asocian a bueno, malo, correcto, incorrecto, cuando no me parece razonable o plausible, ¿no? Ni académico, etcétera. Y vamos a pasar, ya que mencionaste a cierta academia, de una vez lo digo, la Real Academia Española, ¿qué argumentarías hacia esa gente que está tan obsesionada con la RAE, para apelar, para argumentar? Para mí, frente a la RAE, yo creo que las personas, digamos, pueden equivocarse con las consideraciones, otra vez, porque por cierto desconocimiento y falta de divulgación de información, creen que hay tal cosa como regular una lengua, creen que también hay unas formas de decir cuándo sí, cuándo no un hablante puede decir, como si esto fuera posible, como si pusiéramos una cámara en cada casa y decirle a cada hablante qué puede pasar y qué no puede pasar en su vida como hablante, en su cotidianidad. Entonces, ¿cómo? Muy orwelliano, en el sentido de Sí. 1984, porque hay dos sentidos. Sí. Sí. Sí, de alguna u otra manera la gente lo puede tomar así, como si tiene que haber un control, porque si no hay una especie de, digámosle, una palabra errónea, pero dicen anarquía, entonces la lengua se nos va a desordenar y todo va, y se va a destruir, va a implosionar, que nadie la reguló, pero pues otra vez hay lenguas sin academia, hay lenguas con múltiples academias, ya depende desde el mismo investigador, la comunidad, digámosle, académica, las muchas que hay, por ejemplo el inglés. Entonces, creo que la RAE fue algo histórico que queda, puede haberse considerado como algo útil para su época, pero vuelvo y digo, así como necesitamos muchas veces más el Chrome o el Firefox que el Internet Explorer, también necesitamos ciertas academias que creen que todavía hay que proteger algo de una especie de decadencia inminente y que creen desde un punto de vista tradicional, como era la gramática prescriptiva, que había unas formas erróneas, malas, decadentes, frente a unas correctas, adecuadas y necesarias de aceptar, y las únicas válidas. Entonces, creo que estas consideraciones que pueden salir de allí, así como otras bastante exageradas, por ejemplo, como que la RAE revise la Constitución española sobre si debe o no incluir una especie de lenguaje inclusivo o esto es válido o no. No creo que eso deba hacerlo ni siquiera alguien que sea filólogo, ni lingüista, ni alguien de una entidad, de una academia de lengua, ni siquiera por protegerla, porque esto es algo jurídico. O sea, yo voy a revisar una constitución que es algo producto de un proceso social jurídico, es algo extralingüístico y voy a revisarlo. Me parece bastante exagerado, porque incluso, digámosle, ese lenguaje jurídico tiene su propia convención, su propio interés, su propio sistema, funciona dentro de un contexto propio que no depende de si está mal o bien escrito. Para ellos puede que sí, pero es su convención, no la convención que nosotros creemos ideal en la lengua. Entonces, esta idea de que la RAE es una especie también de entidad que nos evita la destrucción y la decadencia, creo que es erróneo. Y creo que la RAE misma ya está en una etapa anacrónica, porque hay muchas academias locales en ciertos países que se dedican, por ejemplo, a hacer atlas etnográficos y sociolingüísticos, registran aspectos o hechos lingüísticos, ayudan al tema de la demografía. Ya hay entidades encargadas de las políticas lingüísticas, entonces se encargan de revisar qué pasa con el hablante, no solo el hablante de español, sino también les preocupa las lenguas indígenas y sus hablantes. Por ejemplo, en Paraguay, que creo que hay una Secretaría de Políticas Lingüísticas encargada de esto, en un país que es plurilingüístico como el Paraguay, pero también Colombia y prácticamente Latinoamérica está llena de la diversidad lingüística, así como natural y cultural. Entonces creo que ya la RAE no puede con esto ya la ha desbordado. ¿Quién se iba a imaginar que así como el Imperio Romano, digamos, decayó y fue destruido, surgieron muchas lenguas, iba a suceder cuando el Imperio Español, digamos, perdiera sus colonias? Entonces
la gente podría imaginar que, mejor dicho, iban a salir otras lenguas y mejor dicho, digamos, ya no estaríamos hablando español, sino en palabras de quién sabe, alguien que crea en conspiraciones, qué aberración malvada contraria al español. Algo que pensaría, supongo, alguien que hable latín antes de la Edad Media, si nos escuchara hablando, le parecería horrible. Entonces, esta percepción de la RAE como algo superior e incluso incuestionable, o sea, cuestionar la RAE contra un internauta o alguien en YouTube puede ser, mejor dicho, declararle la guerra incluso a nuestra identidad hispánica, si es que nosotros también la merecemos, pero digamos el legado hispánico, eso es declararle la guerra. Prácticamente decir, mejor dicho, nunca debimos haber hablado español, así como nunca debimos nacer, pero pues esto es irracional. Entonces, pues como pasa también con el tema del aborto, ¿te gustaría que te aborten? Entonces, ¿te gustaría que destruyan al español? Sí. No me parece algo con sentido ni con seriedad, pero pues el internauta lo tiende a asociar y creo que es una forma, un escudo para, en esto sí considero que, digamos, puede venir algo. Parte de la naturaleza del hablante es tratar de preservar algo que es parte de su identidad. Por supuesto, si un día para otro caen unos paracaidistas de otro país y empiezan a prohibir la lengua castellana, digamos, en Latinoamérica y el portugués en el caso de Brasil, pues obviamente eso es un cambio, eso altera y eso afecta a nuestra identidad porque ya es parte de nuestra vida la lengua castellana, eso es innegable. Pero tampoco es que, por ejemplo, los chicos acepten anglicismos, por ejemplo, los videojuegos, con la cantidad de anglicismos que hay, esto lo explico mucho en clase para el inglés y para el español, tampoco es que eso es destruir nuestros valores y, mejor dicho, declararle la guerra a la hispanidad y mejor dicho, hacerse contrario a nuestra identidad, parte de lo que fue la unidad del Imperio Español y digamos negar la historia, revisionismo histórico, si se puede decir. No, tampoco. Lo mismo, no me imagino cómo reaccionará una persona de la RAE o un prescriptivista o un internauta muy conservador cuando se dé cuenta que hay niños en México o en Colombia o aquí en Latinoamérica que les gusta imitar la forma en que habla la gente, los youtubers de la península ibérica. Entonces quieren hablar ese español que le dicen españolete. O viceversa, hay gente allá en España que le da gracia y a veces imita o usa palabras y las formas en que hablamos acá en Colombia, en México, en Paraguay y demás. Entonces, no imagino cuál será la reacción si pensarán que eso es destrucción, aunque la relación entre dialectos no es mala. De hecho, se dice que el español sigue vivo es en la medida en que mantuvimos una especie de relación entre países y con todavía en alguna medida con, digamos, con el centro que fue el Imperio Español, pues gradualmente se desconectó en política, pero mantuvimos la valoración de la lengua como un legado. Pero entonces, estas actitudes frente a la RAE como prácticamente la salvación ante un apocalipsis por el lenguaje inclusivo, creo que no vienen al caso, no están basadas en información seria y son más eso, como teorías de conspiración, que buscan tanto evasivas como una especie de argumentos o salidas del paso para tratar de justificar un temor irracional sobre algo que sucede, que es, digamos, un lenguaje inclusivo, o incluso si en algún punto ellos supieran que la forma de hablar de un barrio pobre se va a convertir en la forma de hablar de una nación o de una comunidad, de toda la ciudad o de toda la urbe, o una metrópolis, pues yo creo que dirían, uy, no, porque pues, hay gente que es bien clasista y dice que cómo va a hablar uno como hablan los pobres. Entonces, creo que es esa misma actitud frente a una especie de también discriminación y una especie de temor, pero irracional, porque igual convivimos con muchas formas de hablar y nadie dice nada. Y le es imposible a la RAE decirnos hoy, ustedes dijeron esto está mal, porque cómo nos está escuchando. Ahí sí tendríamos que ponernos orwellianos, que eso es bien ficción, pero entonces tendría que imaginarse una obra literaria donde la RAE, mejor dicho, maneje todo y nos salve también, porque si no nos salva, pues entonces no es el argumento de los que se dicen prescriptivistas, que por cierto, ese prescriptivismo que tiene la RAE,
tiene unos tintes elitistas y digamos tiene que ver con el poder y la institucionalidad y la capacidad de tratar de digamos unificar. Esto no sé si pueda sonar con buenos o malas intenciones, pero digamos tratar de concentrar el poder o usar un tipo de recurso y una institución, una entidad para puede no ser algo, digamos, académico, digamos, buscar vía poder y, digamos, con pretensiones académicas, no creo que sea de verdad la idea de la academia, digamos, imponerse vía poder, apoyar y usar el poder en favor de, sí, pero pues yo no, que yo tenga entendido, la RAE no usa nada en favor, digamos, de nuestros hermanos en el Chocó que sufren de la violencia. Ellos hablan español y otras lenguas y no creo que a ellos les interese que ellos están sufriendo en este momento por hambre, por falta de agua. Si no está el coronavirus, está el dengue, que ese es incluso peor, se puede decir, o incluso en San Andrés, que es una isla, parte del territorio colombiano, donde la gente es trilingüe. La gente no es trilingüe porque haya academias ni escuelas. De hecho, es un territorio prácticamente olvidado, muchas veces abandonado. Es una cultura que se cree diferente, se siente diferente y la entiendo por el olvido estatal. Una cultura raizal. Ellos hablan inglés, español y el creol sanandresano es de manera superficial, es una mezcla entre inglés y lenguas indígenas, de manera superficial, que es una lengua propia, rica, importante y parte de la cultura sanandresana. El creol es usado por ellos en su vida cotidiana, el inglés tiene unos tintes comerciales y el español es, digamos, oficial para con las autoridades del continente, del territorio continental de Colombia. Entonces, no sé cómo actuaría la RAE en favor de estas personas, por ejemplo, aquellos que no hablan español y en estos momentos no tienen casa por la tormenta del huracán Iota, creo que se llamaba, que afectó Providencia y San Andrés y prácticamente la destruyó. No sé si la RAE tenga interés en esto, no sé si le preocupe esto. Entonces, nosotros o la persona que cree en la RAE cree que tiene una especie de salvación social, pero he visto hablantes en problemas y nos vemos en problemas todos los días en Latinoamérica y no veo que la RAE le interese si están masacrando, por ejemplo, hablantes aquí en Colombia, si están muriendo los hablantes en protestas, si el hablante está sufriendo discriminación en Estados Unidos por hablar español, y no sé si la RAE está haciendo de alguna u otra forma denuncias, demandas o proyectos o formas de. Entonces, por esto creo que la idealización de la RAE y el posicionar la RAE como en un pedestal no viene al caso. Y esto implica tampoco que ella no es la que decidirá si el lenguaje inclusivo nos compete o no, lo vamos a adoptar o no. Eso no dependerá de ella. Dependerá de manera voluntaria o involuntaria de nosotros los hablantes a futuro. Esto es progresivo, esto no es que un día se les ocurrió y al otro pasó. Tampoco se trata de que la RAE le dijo no a un pronombre o no a una letra, eso es irrelevante, porque de hecho prohibir puede traer problemas también de choques dentro de la lengua. Hay gente, ha habido, digamos, situaciones donde se quiere prohibir un dialecto y eso ha causado choques, eso ha causado, digamos, una disyunción social, y eso también se llama diglosia, donde, digamos, también entre lenguas, esto lastima, digamos, las comunidades y las lenguas entran en una separación identitaria, incluso dentro de la lengua. Entonces, si me pongo a forzar a una lengua que tenga un sistema de escritura, no tengo criterios sobre el contexto, puedo resultar teniendo una comunidad que acepte eso y la otra comunidad la rechaza. ¿Y qué puede causar esto? Además de violencia, pues una separación y digamos, un deseo de entonces ya crear dos lenguas, digámosle así. Entonces tiene consecuencias graves cuando estas prohibiciones tienen unas medidas con poder y recursos. La RAE no creo que tenga ni el poder ni los recursos para regular, entre comillas, la lengua. Tampoco creo que tenga el poder ni los recursos y menos el fundamento académico para rechazar ni el estudio ni la aceptación del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Por la complejidad de esto y se le sale de las manos. La RAE no tiene ninguna intención social. Entonces, como no tiene una intención social, no tiene que ver con el movimiento social y las coyunturas que se han prestado y la lucha social. Entonces, sin esta intención social, creo que se le sale de las manos
Y pues uno desde el sofá puede decir muchas cosas y prohibir muchas cosas en su mente, o reunirme con un grupo de amigos y decir esto está mal, esto está bien, pero eso no quiere decir que pueda negar la realidad y transformarla, no. Eso ya es una aplicación real que tendré que hacer, un cambio, una marcha, una protesta, un discurso. Lo que sí tiene poder la RAE entonces con esto que están haciendo las personas de decir que es la última y única palabra, es que entonces está convirtiéndose en una excusa dentro de los discursos de discriminación, dentro de las burlas contra las comunidades, digamos los grupos, ciertas ideologías que apoyan este lenguaje inclusivo. Ahí a veces introducen la RAE como una especie de argumento de autoridad, también como una especie de argumento académico, mejor dicho, le nombran la RAE, uno debe tener miedo, uno ya renuncia a sus consideraciones como hablante. Pero entonces esto es falso, porque pues es el hablante de una u otra forma quien acepta o no. No quiere decir que el hablante, con el hablante todo se vale, el hablante acepta que todo se vale, y entonces si mañana queremos omitir una palabra que cause mucho daño, entonces los hablantes dijeron que no. No, tampoco, porque también hay un aspecto social. Y digo, la lengua está relacionada con lo sociocultural y lo económico, entonces eso dependerá de todas esas situaciones que se reúnan. Todas esas situaciones que se den, se reúnan o no se den, son tan complejas. Una academia al otro lado del continente, con señores de alta estima, de recorrido académico, pero que nada tienen que ver con la situación real de la lengua, pues no tienen en realidad una autoridad, si se le puede decir así, sobre la lengua, una autoridad intralingüística, como que ellos se meten, no sé cómo, dentro de la lengua y van a decir, no lengua, no use esta palabra, que no pase esto, por favor. Eso es imposible y entonces se les sale de las manos, y por imposibilidad e incluso por cuestiones académicas, creo que no pueden ni rechazar, ni negar, ni ser parte de un argumento para contradecir el lenguaje inclusivo.